Ahora estamos observando una vista posterior de la persona y vamos a aprovechar este gráfico para explicar qué es lo que sucede cuando aparecen disfunciones musculoesqueléticas. Disfunciones musculoesqueléticas son todas aquellas funciones de músculos o articulaciones que están alteradas y nos van a llevar a pequeños cambios de posición, o a veces notorios, pero en sí cambios de posición, o sea, no hay una patología instalada, pero sí hay cambios de posición entre las estructuras óseas y hay cambios en la calidad y en la capacidad de funciones de las estructuras blandas como los músculos, los tendones, los cartílagos, que lo que van a hacer es modificar la forma que se mueve el cuerpo y entonces puede aparecer dolor o puede, si no, con el paso del tiempo también instalarse patologías, así como también en algún movimiento brusco que a esa zona que está en disfunción no le agrade, puede traernos una lesión traumática, como una luxación, un esguince o algo similar. Acá tenemos una vista entonces posterior de la persona y acá tenemos una vista superior. A esto vamos a pasar después. Pero primero quiero explicarles algo de una forma bastante simple, que es que en el cuerpo tenemos básicamente tres cavidades principales, que son el cráneo, ¿sí?, incluido maxilar, el tórax, hace referencia a todas las vértebras dorsales y tiene relación por encima con las cervicales, por debajo de las lumbares, y la pelvis, que la pelvis va a tener relación por encima con las vértebras lumbares y por debajo con los miembros inferiores, ¿sí? Acá estarían los miembros inferiores. Van a ver que lo que está en rojo son todas las partes móviles, mayormente, y lo que está en negro son todas las estructuras óseas. Entonces, mucha gente consulta por las disfunciones de ATM. Bueno, eso es algo que se diagnostica en una evaluación integral del paciente. Las disfunciones de ATM, por ejemplo, lo que van a producir a nivel de alteraciones con el resto del cuerpo, porque toda disfunción o todo bloqueo del movimiento o toda alteración de la capacidad de movimiento, de la calidad de movimiento, me va a traer un movimiento compensatorio, ¿sí? Toda restricción del movimiento o alteración me trae un movimiento compensatorio. Entonces, cuando una persona tiene disfunción en la articulación temporomandibular, quiere decir en esta articulación, o sea, a ambos lados, a los laterales de la cabeza, vamos a tener una función alterada de los músculos que se encuentran no solo lateralmente como los maceteros, ¿sí? Vamos a marcar ahí un poquito los discos que son como meniscos que están dentro de la articulación, sino que me va a traer también cambios de posición cuando yo abro y cierro, o sea, esta articulación maxilar no se va a mover bien. Ahora ustedes dirían, bueno, pero eso de la cabeza, ¿qué tiene mal? La realidad es que para que la cabeza funcione, fíjense que ustedes pueden abrir la boca simplemente con la cabeza en línea o pueden abrir la boca al máximo, pero para esto tienen que extender hacia atrás las cervicales, o sea, tienen que mover el cráneo. Entonces, toda alteración que nos traiga problemas en la articulación temporomandibular nos va a traer también modificaciones en la capacidad de la calidad de movimiento hacia abajo. De forma sencilla, si yo tengo un bloqueo articular de un lado o del otro, no vamos a entrar en detalle con eso porque digamos, por cada persona y por cada tipo de bloqueo vamos a encontrar una modificación en la posición y en la capacidad de movimiento que es particular de cada persona, ¿sí? Después, si no, en algún otro video podemos explicarlo mejor, o en algún curso en el que tenga el gusto de verlos más avanzado podemos explicar mejor estas alteraciones, pero básicamente lo que sucede es que se produce, como hay una diferencia en la a veces en la altura, porque la articulación empieza a sufrir, ¿sí? Queda más presionada de un lado que del otro, ¿sí? Algunas veces no es en la altura, pero sí en la apertura y cierre y en el movimiento anterior y posterior de la articulación va a aparecer una alteración en la capacidad y la cantidad de movimiento de esa zona. Y lo que va a producir esto es que los músculos que relacionan el cráneo con las cervicales van a empezar a funcionar diferente de un lado y del otro. Entonces, todos los pequeños músculos que unen el cráneo con las cervicales altas, o las cervicales altas entre sí, los multífidos, los espinosos, etc. Angular del omóplato, por ejemplo, que ustedes lo pueden dibujar con esta dirección hacia el ángulo superior del omóplato, que es un músculo que suele contracturarse mucho en las personas. Bueno, puede estar muy relacionado con esa disfunción del ATM. A veces la disfunción es reducible o reductible, o sea, yo la puedo manipular, un kinesiólogo que esté formado para esto lo puede manipular y puede desbloquear eso y hacer que el resto de los problemas que vamos a escribir ahora se vayan liberando, y a veces no se puede, se necesita una placa
de reposicionamiento temporomaxilar, ¿sí? Que es una placa rígida alta, no es igual a las placas de bruxismo. Entonces, vamos a tener que este cambio en la posición y en la capacidad de la función me va a cambiar las funciones de estos músculos, porque obviamente estos músculos cervicales, dijimos, se van a mover para que yo tenga cierto movimiento, que es bastante esencial, porque si yo no puedo comer, si no puedo mover la boca, no voy a poder alimentarme, en algún momento voy a morir. Entonces, lo que hace el cuerpo es esta función tan esencial para estar con vida, la prioriza y deja otras funciones no tan esenciales, como movimientos del cuello o ciertos patrones de activación muscular, los deja un poco de lado y no lo utiliza, ¿sí? Para no romper la función esencial. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que tienen este tipo de disfunción pueden empezar a presentar contracturas en los músculos relacionados a todo lo que es la postura, angulares del omóplato, escalenos, la parte anterior del cuello, la parte anterior de los hombros, trapecios, espalda media. Bueno, todos estos músculos, incluso los músculos grandes, por ejemplo los dorsales mayores, también empiezan a poder verse condicionados en sus funciones, porque esto va a afectar toda una cadena muscular, ¿sí? Músculo esquelética. Yo no puedo afectar un músculo sin que el esqueleto en alguna articulación lo sufra también. Entonces, ¿qué va a suceder? Que algunas veces esto nos lleva a cambios en la posición. Por ejemplo, se puede producir, en lugar de tener una columna alineada, se puede empezar a producir cambios en la alineación vertebral. Entonces, de repente, la columna empieza a lateralizarse hacia el lado donde no hay movimiento. En este caso que yo expliqué sería hacia este lado. Empieza a lateralizar hacia este lado para que dándole espacios del cuello, la articulación pueda moverse, ¿sí? Esta es una explicación bastante simple de este tipo de problemas, pero otra cosa también que va a suceder, si vamos a una vista superior de estas alteraciones, es que en el tórax y en la pelvis, como hay cambios en este ángulo, ¿sí? Que es un plano que corta el cuerpo, vamos a tener que el tórax y la pelvis también van a tener tendencias a girarse sobre su propio eje. Entonces una persona puede quedar con una pierna adelantada y una pierna atrasada por un cambio de posición que se produce a nivel de la cabeza. Y acá quiero mencionarles que esto también puede suceder de abajo hacia arriba. Problemas en la pisada, problemas en la calidad y la cantidad de movimiento de la pelvis, ¿sí? O escoliosis en las personas, me van a llevar a que el tórax y la pelvis tengan ciertos reposicionamientos que no son totalmente simétricos. Entonces, simplemente para tener en cuenta ahora que las disfunciones temporomaxilares pueden llevarme a cambios en la posición de las cervicales, de las vértebras dorsales, de las vértebras lumbares, que van a hacer que la persona, sin tener patologías, desarrolle dolores, o que manteniendo estas disfunciones que mencionamos anteriormente, desarrolle patologías en la medida que pasa el tiempo y uno sigue funcionando con estas alteraciones. Para saber un poco más sobre esto en sus cuerpos, si es que hay algo de esto, les sugiero ver a un profesional de la salud como un kinesiólogo, especialista en postura, en RPG, un osteópata, en el caso mío, praxista, ¿sí? He estudiado osteopatía, pero alguien que se dedique a hacer postura y alguien que se dedique a trabajar las disfunciones temporomaxilares. Así que espero que se haya entendido este gráfico de cómo funcionamos y cómo las disfunciones pueden alterar un poco a nuestra capacidad de movimiento.